Bueno, volvimos de la película. Creo que el éxito de Viernes 13 es justificado, pero no sé si el fracaso de taquilla de esta película es tan justificado, porque la película tiene varios puntos que son muy positivos y que hacen que la recordemos con cariño. O sea, no por nada se terminó volviendo una película de culto. No solo por los personajes que aparecen, sino también por algunos elementos que son bastante característicos y que no se encuentran en otros slashers. En primer lugar, es interesante el planteo del prólogo. O sea, la película dedica los primeros minutos a mostrarnos el trauma de Cropsy, quien va a ser después el asesino. Descubrimos que se vuelve un asesino despiadado, no una mala persona, porque ya era un sujeto bastante horripilante, sí un asesino despiadado y vengativo por esa broma o esa mala pasada que le hicieron los pibes del campamento. Tengamos en cuenta también que la película está estructurada, para descontracturar un poco, la película está estructurada en todos chistes horrendos que hace la gente todo el tiempo. Todos chistes que se descontrolan porque ya desde su concepción se van a descontrolar, porque prender fuego a algo en una casa va a terminar mal, porque después le hacen chistes a uno que no sabe nadar y lo tiran al río, ya vieron, o sea, cosas así continuamente están tratando como con chistes horribles, que igual creo que es algo que es muy cultural de los yanquis, que nosotros quizás no lo entendemos broma pesada, tan así. Sí. Pero es súper de ellos, esa idea de prank todo el tiempo, como esto, lo otro, y al final se termina descontrolando todo continuamente. Pero bueno, sí, en esto ya vemos, por ejemplo, la característica del prólogo que está dada. Sí, y lo que nos va a indicar el prólogo es que en ningún momento se nos va a negar la identidad del asesino. O sea, pueden construirse al principio algunas sospechas en relación a Alfred, ¿no? Como una persona que está siempre ahí, como observando y asustando sin quererlo, o sea, por su propio comportamiento, pero ya desde un inicio la identidad del asesino es conocida por todos. Sabemos que este tipo, que 5 años atrás sufrió un episodio traumático, va a ser el encargado de ir bajándose uno a uno a los pibes de este campamento. Después, al final nos enteramos que este desquicio de ir a matar pibes no es solamente algo que necesita como para poder saciar su sed de venganza, sino que su venganza en realidad es concreta, porque uno de los últimos que sobrevive es justamente uno de los chicos que formó parte de esa broma cruel al principio de la película. Claro, Todd, el personaje de Todd, que es el que está ahí todo el tiempo, en realidad es el antagonista real. Lo que pasa es que la película es mucho más compleja y esto nos lleva directamente otra vez a la comparación con Viernes 13. Viernes 13 es una película que no se diferencia de esta porque no tiene la misma profundidad en el desarrollo de los personajes. A ver, siempre en nivel slasher, ¿no? Obviamente, tampoco estamos hablando de una película de Kiarostami ni nada por el estilo, pero dentro de las posibilidades del slasher, como aparte de la industria también en esa época, los personajes están muy desarrollados. Entonces, por ejemplo, el personaje de Todd, que es el antagonista, es el verdadero antagonista, está desarrollado de un modo en el que es buenísimo. En esta nueva parte de su vida, él es consejero en el campamento y es súper bueno, es un personaje re buena onda. Eso va a suceder con un montón de personajes. Sí. Se habrán dado cuenta que la película tarda bastante en arrancar. Tarda bastante, si bien tiene un prólogo que hasta lo podríamos dividir en A y B, prólogo A y prólogo B, porque tiene el prólogo en el que se da el trauma, y después tiene el segundo prólogo en el que él ya sale, Cropsy sale, y se da el primer asesinato en realidad en un ámbito totalmente diferente, además, lo cual también ya la diferencia mucho, está en una cosa media de New York, y él asesina a una trabajadora sexual. Entonces ya ahí hay como un prólogo B, como que ya nos muestra, bueno, está con un odio tremendo este tipo, pero se toma todo, un montón de minutos, creo que casi 50 minutos en empezar una masacre. Son 49 minutos que nos permiten, como espectadores, empezar a conocer y a vincularnos un poco con los personajes, ¿no? Hay varios puntos en común con Sleepaway Camp por el hecho de que en los dos hay una presencia que va a ser objeto de la burla por algunos de los que los rodean. Digo, Alfred puede ser un equivalente de Ángela, porque de alguna manera son raros, no hablan, son criticados. Alfred tiene motivos para ser criticado porque es un voyeur extremo que se la pasa mirando a pibitas en pelotas o siguiendo a las parejas para ver cuándo tienen relaciones. Pero de todas formas va a ser un personaje central, ya no porque se convierta en el asesino, porque sabemos que no es el asesino, sino porque de alguna manera termina encarnando esa figura que nosotros mencionamos al principio, que es la de la chica final, la de la final girl que plantea Clover. Acá hay un final boy.
El Final Boy, exactamente. Pero no es tan ejemplar y tampoco es el ejemplo de la moralidad norteamericana, ¿no? Entendemos con Mariana que de alguna manera esto pasa porque es un hombre y se le permiten como ciertas cosas que a una mujer no se le permitirían. Pero de todas formas, con todas sus rarezas y su voyerismo extremo, Alfred se termina convirtiendo en uno de los últimos supervivientes. Aquel que logra enfrentar al asesino, neutralizarlo y, si prestaron atención en la escena final, es el que lo remata, sigue prenderlo fuego como lo hizo todo al inicio de la película. Exacto. Hay un juego de espejos también en la película, más allá de que quiero reforzar esa idea de que él, por ser un Final Boy, se le permiten algún tipo de perversiones que a las Final Girls no se les permiten de ninguna manera, eso es importantísimo, pero además hay como un juego de espejos también con Cropsy. Si bien sabemos que no era una buena persona y demás, a él también, a Alfred también se lo constituye como personaje de algún modo como defectuoso, con un montón de cosas, hace cosas malas, hace cosas que se juzgan moralmente, sin embargo llega a donde llega. Pero hay un juego de espejos porque él también es víctima de los bullies, podemos decir, de los chicos que acosan, y Cropsy también lo fue en su momento, fue la víctima de una broma horrible, y en algún momento hay como un juego de espejos, porque en realidad en un momento determinado, en el final, llegan a enfrentarse los dos acosados del campamento, los que fueron en el pasado y en el presente. Y en algún momento hay como una instancia superadora en la que por lo menos Alfred logra matar a lo que podría ser su propio ser en el presente. Entonces hay como un juego de espejos bastante interesante, ¿no? Porque ocupa el mismo lugar en el campamento, los dos lo han ocupado, pero hay una etapa superadora. Después viene toda la cuestión de Todd y demás, que tiene un montón de implicancias y demás, pero realmente el que termina matando a Cropsy es Alfred. Sí, eso que dices es interesante, porque cuando uno mira yo la verdad no me acordaba que la película tenía un final cerrado, ¿no? Volví a verla y dije, bueno, pensé que daba como para tener un montón más de secuelas y no entendía por qué no había pasado. Pero es cierto que de alguna manera todo el tramo final se construye a partir de la idea de que tranquilamente Alfred podría ser el asesino en una futura película, y sin embargo es él mismo el que cierra la posibilidad. O sea, hay muchas películas de los 80 que no tuvieron secuelas, pero no quiere decir que la película no se haya construido partiendo de la posibilidad de que eso pasara. Claro. Esta película empieza y termina, o sea, está pensada para que tenga un fin y un cierre perfecto y que no se extienda más allá de su primera entrega. Vos habías mencionado al principio, Mariana, que había muchas cosas en común con Viernes 13, pero que también había diferencias. Una de las que mencionaste antes tiene que ver justamente con la complejidad de los personajes. Estos personajes estaban más desarrollados en términos psicológicos y hace que podamos empatizar un poco más con ellos. O sea, de alguna manera lo que tiene divertido la película es que la pasamos bien en los momentos de ocio de los personajes, o sea, nos divertimos y la pasamos. Eso es muy diferente a los slasher comunes, ya eso es muy diferente porque como dije al principio, en ese momento de ocio es cuando nos hacen odiarlos y un poquito nos tiran para el lado del asesino. En este no, porque al tener el espacio, el lugar para conocer a los personajes, son todos muy ambiguos, nadie es malo del todo y nadie es bueno del todo. De hecho, ahí, si me permitís, me acordé justamente también de algo importante, que es que el bully de la película, que es Glazer, este rubio grandote, que después en algún momento determinado también un poco somete a una chica a tener relaciones sexuales, otra vez como el despertar sexual pero obligado en lo femenino, Glazer es muy distinto a Judy de Sleepaway Camp, ya que vos traías a colación la película anterior antes, es muy diferente. De Judy no sabíamos nada, sabíamos que era una trastornada, que odiaba a todas las chicas, y no sabíamos más nada que eso. No. En cambio de Glazer nos tomamos el tiempo de conocerlo durante la película, y él también es un hombre vulnerado, con su masculinidad totalmente vulnerada, de hecho en esta especie de o sea que obliga a la chica a tener relaciones sexuales, él termina perdiendo en esa situación también, termina siendo como ridiculizado por la chica, y vos lo ves vulnerable. En cambio a Judy no la veíamos vulnerable, había como un dejo en un momento determinado, una mirada de ella que podíamos interpretar como vulnerable, pero la realidad es que era toda interpretación nuestra. Acá es una bajada de línea del director. Sí, y también esto que decís es interesante porque de alguna manera todos los hombres en la película, salvo Todd, son problemáticos en sus vínculos con las mujeres. O sea, no aceptan un no como respuesta, son violentos en términos verbales, o sea, ninguno de ellos se construye como un amante dedicado o un compañero o alguien que... No existía esa posibilidad, me parece. Me parece que no existía esa posibilidad. O sea, todos sí lo podemos reconocer como un tipo amable. Es un tipo que... Un tipo amable, pero que cuando era joven prendió fuego a un tipo. Ese es el tema, como que siempre es una complejidad. Eso es lo lindo de la película, porque al final te das cuenta como
esto que vos decís, los juegos de espejos, ¿no? Como cómo ese todo se modifica a partir de ese acontecimiento traumático, por decirlo de alguna manera, revierte o asume como adulto su error frente a esa situación. Sobre todo porque él como consejero es un tipo que intenta proteger a Alfred, escucharlo, ser conciliador, como es todo lo opuesto al resto de los hombres que están presentes en la película. Salvo el grupo de Jason Alexander, sí, que boludean y juegan, pero dentro de todo son bastante amables y conciliadores, o sea, en ningún momento están bardeando a Alfred por sus perversidades, sus pequeñas perversidades, por decirlo de alguna manera. Sí. Bien, igual también vamos a tener... Sí. Ay, perdón. No, ¿qué decías? Decir. Igual acá vamos a tener la misma fórmula, en realidad, un grupo de... Esto sí se va a dar en todo, no tiene que ver solo con este subgénero, que es un grupo de adolescentes hipersexualizados. También, todo el tiempo está presente el tema del sexo, como lo único que importa en la adolescencia, lo único que importa. Está obviamente también esa estructura de bullying, que si no, no hay adolescencia para los estadounidenses también. O sea, tiene que haber un acoso en algún lugar, si no, no existe, no son jóvenes, sino, pero además también esa hipersexualización, eso va a estar súper presente en la película. No, y aparte que si fuéramos dos cuarentonas en los Estados Unidos de los 80, probablemente este campamento lo llamaríamos campamento inmoralidad, porque los pibes fuman, se la pasan con revistas pornográficas, juegan al póker, o sea, de alguna manera están como... Los dejan irse al río solos a pasar la noche. Sí, los dejan irse una noche, tener relaciones, o sea, cada uno está como en la suya. Y a al final estamos indignadas por todo lo que dejan hacer. Por eso dije, si nos pusiéramos en la piel de dos cuarentonas en los 90, nos indignaría por completo que estos pibes puedan como explorar sus vicios de una manera tan libre, ¿no? De alguna manera en la película aparece eso. Y yo todo el tiempo pensaba como en Harvey Weinstein, como que de alguna manera ese plano detalle al culo de la piba en el primer al principio de la película, o las pibas corriendo sin corpiño jugando al softball, había algo como medio de señor pajero, por decirlo de alguna forma, en el fondo. O sea, podemos percibir la presencia de los Weinstein ahí, en algún punto. Absolutamente, está en todo. Bueno, en este ida y vuelta entre The Burning y Viernes 13, el hecho de que se estrenaran con tan poca diferencia, a pesar de que Weinstein dijo que tenía el guión hecho antes de la primera, y esas cuestiones, otro de los puntos de contacto tiene que ver con la presencia de Tom Savini haciendo los efectos especiales en The Burning y en Viernes 13. La diferencia que hay entre las dos, que a mí me parece bastante interesante y seguro ustedes lo notaron, es que Viernes 13, las muertes, aunque son extremas, no tienen ese despliegue de sangre que tienen las muertes en The Burning. No solo litros de sangre, sino fundidos en rojo, porque después de cada muerte la pantalla se tiñe de rojo para poder seguir con la escena siguiente. Sí, vamos a ver escenas mucho más gore de las que pudimos haber visto en Viernes 13, de hecho de las que hubieran quedado bien en Viernes 13. Hay amputaciones todo el tiempo, están muy bien, bueno, ya la vieron, pero hay un tijeretazo que se mete directo acá, que me parece que está buenísimo. Sí, la escena me parece como más gore de toda la película es la escena de la balsa, que es cuando está tirado adentro de la canoa y los pibes se acercan, decide salir y como arremeter con todo. A mí esa escena me encanta, porque me parece un baño de sangre hermoso. Sí, es una verdadera masacre, que casi siempre cuando se habla de esa parte de masacre, en realidad es como están aislados los asesinatos, ¿no? Acá es como que arremete con todo. Es una escena interesante, porque de alguna manera como que como espectadores estamos todo el tiempo pensando en Karen, ¿no? Digo, estos pibes salen en balsa a buscar ayuda porque descubren que, creo que era Karen, no está más presente en el campamento, desapareció, y creen que de alguna manera se fue en canoa al campamento y las canoas se perdieron. O sea, cuando uno ve esa escena de la balsa, lo que está viendo básicamente, o piensa como espectador, es seguro que está Karen muerta adentro de la canoa, seguro que los pibes van a descubrir que esa desaparición en realidad es una muerte. Pero el director de alguna manera se despacha con esa presencia tan emblemática del asesino gigante y esa tijera de podar desmembrando a todos. Otra vez el arma que no es un arma de fuego, ¿no? Un arma que es para penetrar y demás, y el fuego, por otro lado, es el uso de esas dos armas. Sí. El fuego, que además es desfigurante y todo lo que ya sabemos del fuego, porque además, bueno, vimos al final, exacto, es simbólico, y vimos al final aparte el rostro del asesino y la desfiguración, que siempre se lo toma, desde las voces mismas que estuvimos hablando al principio de los teóricos, se los toma como una especie de analogía
con la deformación también, si se quiere decir, del alma, del carácter del asesino. La cara está muy bien, me parece que está muy buena. Está muy bien, pero la película tiene otro vuelo gracias a todas esas cosas, disculpan, gracias a todas esas cosas, a todos esos detalles que vienen dados también por los efectos especiales, que la acercan más a películas como Maniac, que la vamos a ver también en el ciclo, de Lustig, la acercan más a otro tipo de películas y eso me parece maravilloso, es más oscura en un montón de cuestiones. A mí lo que me interesaba era también plantear esta cuestión de que, así como Ángela es la asesina y se nos revela al final, ¿no? Alfred acá es el único que comienza a advertir la presencia de un sujeto extraño y que es quien hace entrar en razón a todos de que algo está pasando. O sea, es como, de alguna manera, pasa siempre que se nos dice, bueno, la verdad está en la boca de los locos, ¿no? Bueno, la verdad de la película, de alguna manera, está en la voz del perverso, o del que tiene perversidades, y es el único que lo percibe desde el principio. Porque la única vez que se nos presenta de manera como solapada la verdadera cara del asesino se presenta a través de la visión de Alfred. Alfred lo observa detrás de una ventana. Sí, exactamente. Y además eso también se cambia bastante. Hay una focalización que dura bastante en la mirada del asesino, que va a diferir un poco de lo que vimos la vez anterior, de Sleepaway Camp, donde la focalización es totalmente desde el punto de vista de los adolescentes. En esta se va a cambiar un poco la focalización, ya no solo lo que ve el personaje, ¿no? Lo que ve el asesino, sino también la focalización, desde donde recibimos la información de la película. No, sí, tal cual. En la película se nota mucho porque hay un cambio justo en el momento en el que Alfred empieza a enfrentarse al asesino. O sea, todos los crímenes siempre estaban precedidos por una subjetiva, por la respiración del asesino observando desde lejos a las futuras víctimas. Desde el momento en que Alfred entra en escena y comienza a ser perseguido por Cropsey, ahí como el foco cambia, la subjetiva desaparece y observamos toda la secuencia final desde el personaje de Alfred y desde el personaje de Todd. Hay como un cambio en ese momento. Bueno, creo que pudimos plantear algunas de las cuestiones más importantes de la película. Me parece que es interesante como primero pensar en esta noción de Final Boy, que por decirlo de alguna manera se inaugura en esta película y después va a estar presente también en la segunda de Pesadilla en Elm Street, donde el protagonista que va a convertirse en Final Girl en realidad es un Final Boy. Nos parecía interesante traer The Burning porque nos permitía hablar también de Viernes 13 con sus diferencias y porque es una película que, pobrecita, pasó un poco al olvido justamente por lo hermoso de Viernes 13, pero que se merecía un lugar en Mayo de Slasher porque Viernes 13 la vimos todos y esta no la vimos tanto, entonces merecía tener un lugar. Bueno, con esto concluye el episodio 2 de La Monstrua Presenta. Espero que les haya gustado, que hayan podido como anotar o distinguir algunas cositas más del slasher que les sirvan para que en las próximas entregas o en las películas que se producen a lo largo de su vida tengan herramientas para analizar este género que tanto queremos y al que le vamos a dedicar todo mayo, que es el slasher. Nos vemos el próximo martes. Gracias por estar ahí y un beso grande. Terminamos tipo de Mirta Legrand, ¿viste? Haciendo como besito.